¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos comenzando esta edición de Agenda Económica PM. Muchas gracias por estar con nosotros a esta hora para revisar juntos los temas más importantes de este lunes 23 de febrero. Un día lunes que comienza con hartos temas sobre la mesa, muchos de ellos bien relevantes. Y vamos a comenzar con las nuevas acciones en torno al proyecto minero y portuario Dominga, que nuevamente ha hecho noticia. En la larga historia de más de una década de esta iniciativa, el proyecto sufre un nuevo revés desde el punto de vista judicial, después de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta fallara en contra de este proyecto. Lo significativo tiene que ver con las interpretaciones que se han hecho de lo que ha fallado la Corte. El Ministerio de Medio Ambiente asegura que el proyecto no es viable, mientras que desde la empresa insisten en que van a continuar con él. Natalia Muñoz nos cuenta más al respecto. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, un nuevo revés para este proyecto minero portuario Dominga, donde está justamente en este loop de judicialización y que tiene una nueva arista para este proyecto. Específicamente, ya lo adelantabas, lo que ocurrió durante este fin de semana es que la Corte de Apelaciones de Antofagasta anuló la resolución del Tribunal Ambiental que había dicho que era inadmisible la votación que se había llevado a cabo en enero del 2025 pasado por parte del Comité de Ministros y estaba pidiendo votar nuevamente. Ahora entonces la Corte de Antofagasta, que es lo que dice que esa votación sí es válida, por lo tanto este proyecto queda rechazado, según lo que nos comentaban las diferentes autoridades. La Corte de Apelaciones de Antofagasta se ha pronunciado en un fallo unánime, aclarando las competencias de cada institución en materia ambiental. Esto implica que el proyecto Dominga se encuentra rechazado en base a la decisión del Comité de Ministros de enero del 2025. La Corte de Apelaciones de Antofagasta se ha pronunciado exclusivamente en relación a un tema de procedimiento, que nada tiene que ver con el fondo ambiental ni con la evaluación técnica del proyecto Dominga. El proyecto cumple a cabalidad con la normativa vigente. Y esta sentencia de la Corte de Apelaciones lo único que hace es dilatar una importante inversión para Chile. Es por eso que seguiremos adelante con la misma convicción de siempre. Sí, es parte entonces de este loop judicial en el que se encuentra inmerso este proyecto y que ahora tampoco tendría una nueva salida, ya que ya anunciaba la compañía Andes Iron de que nuevamente estaría buscando cuáles son las diferentes acciones judiciales que podría apelar para que este proyecto sí se pueda llevar a cabo. Una de ellas es recurrir justamente a la Corte Suprema, pero esto llevaría a continuar dilatando aún más si es que este proyecto se podría realizar o no. Específicamente recordemos de que este proyecto ya ha sido rechazado 3 veces en 3 instancias distintas por los comités de ministros, lo que ha tenido diversas repercusiones, ya sea en el ámbito político y también en el ámbito medioambiental. Según lo que nos comentaban los diferentes parlamentarios, esto no es una buena señal para nuestro país y para la inversión, y otros parlamentarios mayormente oficialistas nos comentaban de que este proyecto no se debe realizar debido a la afectación ecológica y la afectación medioambiental. Es muy importante y valioso lo que hizo la Corte de Antofagasta, porque le da un portazo al proyecto minera Dominga, que nació al amparo de la corrupción. Es importante este fallo porque ratifica que lo que hizo el Consejo de Ministros es lo correcto y que lo que hizo el Tribunal Ambiental de Antofagasta excedía sus facultades legales. Nosotros esperamos que esto sea el fin del proyecto minera Dominga. Cuando a una empresa se le exige cumplir con la ley, se le exige ingresar a un servicio de evaluación de impacto ambiental, cumplir ciertas normas, y una vez pasado todo ese proceso, un grupo ambientalista o algún grupo de interés logra dilatar estos proyectos por una cantidad de años indeterminada, es una mala señal. ¿Qué es lo que ocurriría ahora específicamente? En este momento el proyecto está rechazado. Ahora, según lo que nos comentaban los expertos, continuaría esta tramitación por muchos años más. Incluso nos decían que podría no verse salida, ya que nuevamente justamente la empresa Andes Iron está buscando nuevas acciones judiciales y nuevos requerimientos para poder llevar a cabo este proyecto. Escuchemos entonces qué fue lo que nos comentaba al respecto el exministro del Medio Ambiente, Marcelo Mena. La empresa Dominga puede llevar esto nuevamente al Tribunal Ambiental,
pero el Tribunal Ambiental ahora sabrá que no puede limitar la forma que lo hizo las decisiones del Comité de Ministros y por tanto deberá fallar en los nuevos antecedentes y eso va a significar una nueva decisión. Y por tanto esto va a continuar con un loop judicial. Parte entonces del futuro que podría tener este proyecto minero portuario Dominga, que recordemos que se busca emplazar en la comuna de La Higuera, en la región de Coquimbo, donde si bien la zona tiene un alto valor ambiental por parte de su flora y fauna, aún así son varias las organizaciones y los vecinos que piden que justamente este proyecto avance, ya que generaría más de 10.000 empleos para la zona, lo que ayudaría justamente a una de las comunas más pobres de en nuestro país. Es parte entonces de las dos caras de la moneda de este proyecto que todo indica que continuaría en este loop judicial. Bien, y nos vamos al otro tema que ha marcado también las últimas jornadas y tienen que ver con la tensión diplomática que se ha abierto entre Chile y Estados Unidos después de que el gobierno norteamericano decidiera suspender la visa de 3 funcionarios del gobierno chileno. Esto como consecuencia del impulso que se le estaba dando en el gobierno nacional al proyecto llamado Chile-China Express. Una iniciativa que lo que busca es conectar a nuestro país con Asia, en particular desde Valparaíso a Hong Kong, a través de una fibra óptica que permitiría conectar digitalmente ambas regiones. La preocupación que ha planteado Estados Unidos quedó plasmada entonces en esa sanción aplicada a estos 3 funcionarios chilenos, entre ellos ni más ni menos el ministro de Transporte Juan Carlos Muñoz. El asunto ha ido escalando en un contexto desde el punto de vista geopolítico a nivel global muy tenso y donde China y Estados Unidos están tomando posiciones cada vez más duras. La última nota tiene que ver precisamente con cómo Estados Unidos está resguardando ciertas áreas que a su juicio son estratégicas acá en la región, en un hemisferio que ha definido como prioritario. En ese contexto entonces es que se aplican estas sanciones y este lunes el embajador de Estados Unidos acá en Chile, Brandon Judd, emitió una declaración pública a raíz de estas sanciones donde profundizó un poco más en por qué se habían adoptado estos pasos. El embajador calificó como irrisoria la sorpresa que había manifestado el gobierno, pues insistió en que habían entregado desde el gobierno norteamericano distintas señales bien específicas y claras respecto a la preocupación sobre el tendido de fibra óptica entre China y nuestro país. Escuchemos qué fue lo que dijo el embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, este lunes. Como hemos demostrado en otras partes y ahora aquí, vamos a proteger nuestros intereses de seguridad nacional. Desde hace años hemos estado pidiendo encarecidamente al gobierno chileno que adapte mecanismos de evaluación de inversiones. Yo entiendo, el comercio es importante y ciertamente respeto el derecho de Chile a ejercer intercambios comerciales que traigan prosperidad y oportunidades a su pueblo, pero amenazas a la infraestructura crítica que arriesguen a que impiden la soberanía, especialmente la infraestructura de las telecomunicaciones, nos afecten a todos. Esa es la visión que plasmó entonces el embajador, en todo caso insistiendo en el rechazo del gobierno norteamericano. De hecho, quedan en posible revisión eventuales intercambios de información si es que iniciativas de esta naturaleza, de carácter tecnológico, siguen adelante, es lo que ha planteado el embajador. Y todo esto con el contexto político de un cambio de mando acá en Chile. Hay interpretaciones ahora respecto a lo que significan estas sanciones y la lectura que han planteado algunos, entre ellos el ex canciller Ignacio Walker, es que aquí efectivamente hay un mensaje, un aviso al gobierno entrante de José Antonio Kast respecto a cuáles son los pasos que va a dar en su relación con Estados Unidos y con China, sobre todo en temas que son estratégicos. Escuchemos qué dijo esta mañana en CNN Chile Radio el ex canciller Ignacio Walker. Efectivamente, aquí hay una tramitación de un proyecto de inversión extranjera en un país como Chile, que tiene una economía abierta de mercado, que no puede discriminar entre los inversionistas, ¿no? Y que de pronto, en forma muy sorpresiva, hay una sanción. Uno tiene derecho a saber si el presidente electo, y yo me formulo la pregunta y lo hago en forma pública y en forma responsable, el presidente electo
José Antonio Kast, en su política exterior, va a velar por la autonomía y la soberanía de la política exterior chilena, o se va a sumar, ¿no?, a una política de seguridad nacional de Estados Unidos basada en el interés de Estados Unidos, que es el America First. Y nos vamos a otro tema, aunque muy vinculado a esto, porque si faltaba otro ingrediente más en este escenario a nivel global, la Corte Suprema de Estados Unidos lo aportó hace unos días cuando declaró como ilegales los aranceles que había establecido Donald Trump al comercio con el resto del mundo. Pues bien, el presidente norteamericano ha respondido y después de que la Corte Suprema anulara los primeros aranceles, ahora estableció otros nuevos, un impuesto global parejo de 15%. Christine François, en la siguiente nota, nos cuenta los alcances de estas decisiones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la imposición de un nuevo arancel global del 15% a las importaciones. La medida ejecutiva surge como respuesta a un fallo emitido el pasado viernes por la Corte Suprema del país, que declaró ilegales las tarifas aplicadas por la administración durante el último año. El fallo de la Corte Suprema sobre los aranceles es profundamente decepcionante y me avergüenzo de ciertos miembros de la Corte, absolutamente avergonzados por no tener el coraje de hacer lo correcto para nuestro país. Ante esta decisión, la Casa Blanca invocó la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que permite al presidente imponer aranceles de hasta un 15% por un máximo de 150 días. El efecto que tiene para Chile radica en la pérdida de ventaja competitiva con respecto a otros países con mayores aranceles, más que la subida misma del impuesto. El escenario para las empresas chilenas no cambia tanto. Las empresas chilenas en general tenían el arancel recíproco mínimo de 10%, o sea, si es que se impone este arancel de 15%, eventualmente subiría el costo de importación. La coyuntura ha generado volatilidad en los mercados financieros internacionales. Esta jornada los principales indicadores de Wall Street cerraron con caídas en torno al 1%, y el anuncio de la nueva medida empujó a los inversionistas hacia activos refugio. Hay una gran tensión, incluso institucional, que está generando que los metales preciosos tengan subidas superiores al 1% durante el día de hoy. En el escenario del corto plazo hay más tensión que apetito por riesgo. Esperamos que las bolsas globales se mantengan con este tono neutral o bajista para los siguientes días. Pese a la incertidumbre arancelaria, aún no hay un efecto notable en el precio del dólar, que cerró en torno a los 866 pesos. Eso sí, el escenario obliga a las empresas a recalcular sus estrategias. Estas medidas afectan al sector exportador de la economía local, como por ejemplo frutas de temporada, vinos, salmón y por supuesto el cobre. Los daños que genera esta situación es un desorden a nivel fiscal y de inventarios, porque si bien la estructura de costos no debería verse modificada, afecta de manera directa a la política de precios. Nuestro sector exporta a Estados Unidos, uno de nuestros principales mercados, alrededor de 2.000 millones de dólares al año, afectando la competitividad seriamente con este alza de un 10 a un 15%. Con la entrada en vigor del nuevo decreto, la Administración dispone de una ventana de 150 días para definir la estrategia legislativa, mientras los sectores comerciales e industriales evalúan el impacto financiero de la transición arancelaria. Bien, nos vamos a ir a una pausa. Ya volvemos. Al regreso conversamos en la entrevista de hoy con el ex subsecretario de Hacienda y decano de Economía de la Universidad San Sebastián, Alejandro Weber, en la entrevista de esta tarde. Ya estamos de vuelta y seguimos en Agenda Económica, edición PM. Y en la entrevista del día de hoy vamos a profundizar en la discusión de corte más político, pero técnico, por cierto, también, respecto a la situación de las finanzas públicas en nuestro país. Esto después de que se conocieran los últimos resultados del informe de finanzas públicas, que muestra cómo se plasmó finalmente en el año 2025 un déficit estructural superior al 3% y muy por sobre lo que se había establecido como meta para el año anterior. Conversamos de este tema junto al decano de Economía de la Universidad San Sebastián, ex subsecretario de Hacienda. Está con nosotros Alejandro Weber. Gracias por estar con nosotros, Alejandro. Bienvenido.
Hola Sebastián, ¿cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Gracias por el contacto. Bueno, Alejandro, partamos por la dimensión más política. Luego iremos, por supuesto, analizando los datos, que son los que sustentan finalmente cualquier diagnóstico en esta materia. Pero me gustaría primero conocer la visión que tienes respecto a la forma en la que el gobierno ha interpretado los últimos resultados que muestran este déficit que se vuelve a repetir en las finanzas públicas. Básicamente que acá el problema no está en los ingresos, en los gastos, sino más bien en los ingresos. Eso es lo que ha dicho el gobierno, que este desajuste no se debe a problemas de gasto excesivo, en definitiva. ¿Qué te parece primero ese diagnóstico? Bueno, a mi juicio, Sebastián, el gobierno está siendo consistente con su primer relato. Recordemos que el gobierno inició su administración proponiendo una mega reforma tributaria que significaba un incremento de los ingresos fiscales, a juicio del gobierno, superior a los 4 puntos del PIB. Sí. Si miramos que en los últimos años hemos gastado en torno a 24 o 25 puntos del producto, eso significaba avanzar a cerca de 29 puntos del PIB de gasto fiscal, si es que se aprobaba la reforma, de manera permanente, es decir, engrosando el tamaño del Estado. Hoy día el gobierno ratifica eso y dice, mire, este no es un problema de los gastos, es decir, no es que estemos gastando demasiado o que el gasto sea ineficiente, sino que tenemos un problema de los ingresos. Yo quiero refutar esa tesis, Sebastián, con las siguientes cifras. Mira, cuando uno revisa los últimos 3 años, ¿no?, de la administración del presidente Boric, hemos gastado en promedio 25 puntos del producto y hemos tenido ingresos por 23 puntos del producto. Esa diferencia, por cierto, que ha profundizado el déficit. Y aquí hay 2 alternativas. Uno, o nos pasamos películas con ingresos que no existen y comprometemos gastos con ese nivel de ingreso ficticio, que es lo que ha pasado, o le hacemos caso al Consejo Fiscal Autónomo y nos apretamos el cinturón para reducir el nivel de gasto. Por lo tanto, lo que hemos visto acá es más bien una acción voluntarista y no una acción responsable en torno a los ingresos reales que efectivamente tiene el Estado chileno. Pero finalmente el gobierno dice que el crecimiento del gasto durante estos años fue menor finalmente a lo que se venía arrastrando de los años anteriores y que incluso esto se remitía fundamentalmente a 2 áreas, a salud y educación, donde sí hubo incrementos de gasto, mientras que en el resto de las partidas hubo reasignaciones que permitieron financiar aquellos ítems. ¿Qué dice Alejandro respecto a ese punto que ha planteado el gobierno? Hay un dato que es poco conocido, Sebastián, y ocurrió el año 2023. El año 2023 se eliminaron ya completamente todos los impulsos transitorios de la pandemia. Con todas las ayudas ya no quedó nada, ¿no? Recordemos que había quedado una colita de IFE laboral para el año 2022, etcétera, etcétera. Pues bien, en el presupuesto del año 2023, el gasto permanente, es decir, comprometido por ley, y que está vinculado fundamentalmente a gasto corriente, no de capital, es decir, no para inversión, aumentó en un 10%, ocupando todo el espacio que antes ocupaba este impulso transitorio. Eso representa más o menos unos 8.000 millones de dólares del presupuesto de la nación de aquel entonces. Y ese gasto permanente se quedó pegado, apernado, y por lo tanto es muy difícil de bajar. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, cuando nosotros miramos cómo ha evolucionado el presupuesto de la nación, Sebastián, tenemos 2 opciones. O seguimos incrementando el gasto en relación a ingresos que no existen, o nos apretamos el cinturón. Y lo que correspondía era seguir la recomendación del Consejo Fiscal Autónomo, que para el año 2025 dijo, miren, ya estamos incumpliendo la meta por el 3er año consecutivo. Si queremos cumplir la meta del 2025, el gobierno tiene que hacer un ajuste de 1.500 millones de dólares. ¿Qué es lo que pasó? Que el gobierno recortó solo 40 millones de dólares de esos 1.500. Entonces, evidentemente, hay un problema de fondo en la gestión presupuestaria. Eso sumemos, por ejemplo, Sebastián, los problemas de caja que ha tenido la administración, que han hecho necesario la descapitalización de la Corfo por 2 veces, que son ingresos transitorios para pagar gasto permanente. Alejandro, Mario Marcel escribió una columna este fin de semana en el diario El Mercurio, dio una entrevista también en el diario Pulso de La Tercera,
Hay varios puntos que plantea y sería muy extenso plasmarlos todos acá, pero hay una idea que me gustaría comentar contigo y que tiene que ver que no hay ninguna cifra que avale una idea de un descontrol del gasto. Y eso es bien importante porque déficit ha habido en los últimos 15 años, salvo creo 1 o 2 años que ha habido superávit. El déficit ha sido una constante en las finanzas públicas en los últimos 15 años. Por lo tanto, lo que nos lleva al debate es saber en qué se está generando ese gasto extra y la magnitud finalmente de ese déficit. Por eso vuelvo a la frase de Mario Marcel. ¿Hay un descontrol del gasto aquí? Hay una gestión presupuestaria deficiente y hay un gasto que no se condice con los ingresos de la nación, Sebastián. Mira, cuando uno revisa todas las cifras y vemos el déficit de 3,6 puntos del PIB para el año 2025, 3 veces superior a lo proyectado en la meta original del gobierno de 1,1 puntos del PIB. Cuando ya estamos recién comenzando el año 2026 y tenemos un déficit de 2,7 puntos del PIB que seguramente va a ser superior a eso. Cuando el CFA ya nos dice que nuevamente los ingresos proyectados van a ser los ingresos reales van a ser inferiores a los proyectados, aquí tenemos dos opciones. Entonces, o seguimos gastando a este nivel, es decir, 25 puntos del PIB como si nada hubiese pasado, o nos hacemos cargo de la realidad, porque los nuevos ingresos que necesita el Estado no aparecen por arte de magia. Algunos creen que esos nuevos ingresos son a partir de alzas de impuestos y otros creemos que esos nuevos ingresos tienen que ser a partir de mayor crecimiento de la economía. Y respecto de elementos puntuales, por cierto que ha habido incrementos de gasto, sin ir más lejos, por ejemplo, Sebastián, y van a venir nuevas presiones de gasto importantes al respecto, la reforma previsional. La reforma previsional aumenta el valor de la PGU, que el gobierno decía que estaba desfinanciada. Sí. ¿Cómo puede estar financiada si es que yo estoy aumentando además esa PGU en la ley? Van a venir gastos en torno a $5.000 millones adicionales, $5.000 millones, una vez que la reforma esté en régimen, y así suma y sigue. Entonces, esto de que quienes miran que solamente la solución es a través de controlar el gasto, están teniendo Alejandro, una mirada ideológica, no es así, es una mirada de responsabilidad. Ahora, es bueno el punto respecto a la PGU, y ahí tengo dos preguntas. Uno, ¿está financiado entonces el aumento de la PGU que se está implementando? Y dos, ¿era políticamente viable congelar los aumentos de gasto, como se pregunta Mario Marcel? Ahí los gobiernos siempre se ven presionados, Sebastián, por lo que es políticamente viable y lo que es necesario hacer. Y el gobierno tenía dos alternativas: aumentar los ingresos o controlar los gastos. No se tomó ninguno de los dos caminos, es decir, no aumentaron los ingresos ni tampoco se controlaron los gastos. Y esto es un equilibrio, ¿no?, entre los dos componentes. Respecto de la PGU en particular, yo tengo mis serias dudas de que aquello que fue aprobado en el Senado cuenta con el financiamiento de largo plazo, con los ingresos permanentes para sostener ese incremento. Esto es algo que tiene que explicar el gobierno y tiene que constar en la planificación financiera de mediano plazo del Ejecutivo. Yo hoy día veo que las presiones de gasto van a ser muy fuertes y a menos que volvamos a retomar un crecimiento de la economía en torno al 4%, y al mismo tiempo recortemos el techo de gasto, va a ser muy difícil cumplir con los compromisos. ¿Qué es lo que va a pasar si no es así? Es que el déficit fiscal se va a pronunciar. Y eso evidentemente es un problema, porque más allá de la discusión de alto nivel, en el día a día, ¿cuáles son las implicancias de tener un déficit de la magnitud que tenemos nosotros? Es que primero, la plata de los contribuyentes o una fracción de esos recursos se tiene que ir a financiar deuda y al mismo tiempo cubrir el hoyo fiscal en lugar de destinarse íntegramente a las prioridades ciudadanas en el presupuesto contingente, como seguridad, control de educación, salud, educación y un largo etcétera. Entonces, el costo alternativo de esos recursos es muy importante. Por eso es que es tan necesario mantener el déficit controlado, y es lo que no estamos viendo hoy día. Alejandro, la última pregunta tiene que ver con el próximo gobierno. ¿Cuál crees tú que es el principal desafío que enfrenta ahora entonces José Antonio Kast a partir del 11 de marzo, sobre todo teniendo en cuenta los compromisos que asumió en campaña también, de recortes de gran envergadura, bien profundos, que no todos veían muy viables?
Sí, la mochila es muy pesada, Sebastián. La primera tarea que va a tener el presidente, el ministro Quirós, es una auditoría de las cifras. De ratificarse esto, va a tener que iniciar este ajuste comprometido. A mi juicio va a tener que ser mayor en 4 años, llegando a unos 8.000 millones de dólares. En paralelo, vamos a tener que aumentar los ingresos de la nación a partir de crecimiento económico. Cada punto adicional de crecimiento significa cerca de 640 millones de dólares para el Estado, pero aún así, Sebastián, va a ser muy difícil llegar al déficit cero o la convergencia de las cuentas fiscales al cierre del gobierno del presidente Kast, y lo razonable sería retomar los déficits promedio de los gobiernos anteriores, que estuvieron en torno a 1% del PIB. Eso ya es una tarea titánica súper compleja y que significa lograr un equilibrio razonable, es decir, apretarnos el cinturón y por el otro lado aumentar los ingresos de la nación. También recordemos, tal como tú lo dices, después de hacer este recorte, el presidente Kast va a tener que implementar su gobierno. Claro. Este va a ser un programa caro en términos de seguridad pública, control de la inmigración ilegal, y eso va a significar una serie de reasignaciones del presupuesto, tarea que también es compleja. Así que la tarea para el presidente Kast y el ministro Quirós va a ser una tarea muy difícil, porque la herencia que está recibiendo es una herencia no deseada. Alejandro Weber ha estado con nosotros aquí en Agenda Económica. Gracias, Alejandro, por esta entrevista. Muy amable. Gracias, Sebastián. Que estés muy bien. Un fuerte abrazo. De esta forma cerramos esta edición. Muchas gracias por acompañarnos. Quédense en la sintonía de CNN Chile. En unos minutos comienza CNN Prime.